Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, abro con un brevísimo anuncio, ¿vale? Este miércoles, en punto de las 18 horas horario de México, haré una transmisión de prueba en mi canal de YouTube. Todo mucho más informal de lo habitual. Leeré para ustedes El almohadón de plumas, del maestrazo Horacio Quiroga. Y si hay quórum dispuesto a cotorrear un ratito, podemos quedarnos al cotorreo e irnos conociendo. Fin del anuncio. El día de hoy arrancaré destripando el capítulo anterior, así que si no lo han escuchado, es poco recomendable que escuchen este. Corran pues a disfrutar de aquel, y cuando hayan acabado vuelvan para disfrutar de este otro. Dicho lo dicho, destripemos. Previamente, en los bosques de Uppsala, conocimos a Julio, el protagonista y narrador, un entomólogo marcado por su pasado y no es para menos. A la edad de 8 años fue testigo único del suicidio de su vecina de piso. Julio está casado con Elena, una mujer que, según palabras de él, es una obsesa del orden y la limpieza y desde hace algún tiempo atraviesa por una fuerte depresión supuestamente en periodo de remisión. En el momento en que da arranque la novela, Julio acaba de llegar a casa después de su jornada laboral habitual. Ese día, Elena y Julio cumplen 5 años de casados. Julio tiene la firme intención de llevar a Elena a cenar al mismo restaurante en que le propuso matrimonio. No obstante, Elena no sale a recibirlo, y Julio imagina, aunque solo por un brevísimo instante, que Elena podría estar escondida preparando una sorpresa. Al descubrir que Elena no solo no está agazapada a la espera de saltar sobre él y felicitarlo, sino que simple y llanamente no está, Julio comienza a buscarla, y mientras nos va enredando en un vertiginoso monólogo cargado de preocupaciones mortuorias en torno a su esposa. Durante ese monólogo conoceremos a la viuda del séptimo segunda, la vecina de piso de Julio y Elena, y descubriremos la aversión que siente Julio por la vieja y al parecer la vieja por Julio. Julio nos hablará de su estudio, apodado por su esposa como la habitación del bicho, y de su inherente necesidad de abstraerse del mundo. Conoceremos también al perro de la terraza de enfrente, un chucho que Julio aborrece y que, según lo cuenta él, juega el papel de ruidoso testigo silente, por paradójico que pueda sonar, de la paulatina decadencia de Elena. Finalmente, cercano al cierre del capítulo, después de una supuesta exhaustiva búsqueda de Elena, y tras haber sospechado y desterrado un sinfín de veces la sospecha de que Elena se haya suicidado, Julio menciona la posibilidad de que Elena, aun siendo aquel el día de su 5º aniversario, haya decidido reunirse con unas amigas con las que no se ve desde que cayó en depresión y que al parecer desaprueban desde siempre el matrimonio de Julio y Elena. Aquella posibilidad enoja tanto a Julio que, en un tierno afán de venganza, nos cuenta que de puro coraje colgará él mismo su abrigo y que lo hará con la percha de revés, cosa que su mujer aborrece. De pronto, al abrir el armario, encuentra a Elena tumbada en su interior, la baba reseca, los ojos sin pupilas y al lado de ella un frasco de barbitúricos. Si bien es cierto, aquello resulta una innegable sorpresa para él, no es en lo más mínimo el tipo de sorpresa que pensó recibir ese día. ¿Quieren saber qué ocurre tras el hallazgo? Quédense conmigo y disfrutemos juntos de este no cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Los bosques de Uppsala de Álvaro Colomer. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos.
Apenas 10 minutos después, 2 técnicos sanitarios llaman a la puerta de casa, me dan las buenas noches y se arrodillan junto a mi esposa. Al principio considero que se toman el asunto con demasiada tranquilidad, como si no hubiera urgencia alguna, pero enseguida comprendo que la calma con la que se manejan, así como la ritualidad con la que despliegan el instrumental sobre la moqueta, revela un auténtico dominio de la situación, casi una costumbre, una mecánica ante el suicidio. Después, cuando ya me he retirado unos pasos para no interferir en su trabajo, uno de ellos me pregunta por qué no he sacado a la paciente del ropero. Y en vez de responder al instante, medito durante unos segundos mi contestación. No quiero reconocer que me aterra tocar el cuerpo de Elena, de modo que me encojo de hombros deseando que entiendan que yo, como tantos otros urbanitas, me paralizo ante el dolor ajeno. Un par de meses atrás presencié un accidente de tráfico en el que un conductor descalabró a un motorista. El batacazo proyectó al adolescente por encima del capó, lo hizo dar 2 vueltas de campana y lo depositó retorcido como un alambre sobre un pozo de alcantarillado. De inmediato, un peatón, uno que simplemente pasaba por ahí, telefoneó a la ambulancia. Y algunos ciudadanos más, haciendo gala de idéntica rapidez a la hora de actuar, se precipitaron sobre el herido para prestarle auxilio. Esos viandantes reaccionaron en un santiamén como si supieran de antemano qué debía hacerse en casos de esa índole, mientras que el resto nos mantuvimos en nuestras posiciones sin atrevernos a tomar partido en una situación que obviamente nos superaba. Yo mismo me quedé paralizado junto al semáforo, pero al cabo de un rato, en concreto cuando un policía inició las tareas de reanimación, me di cuenta de que ya no me encontraba junto al semáforo, sino detrás del semáforo. Mientras la gente se había ido apelotonando alrededor del accidentado, sin duda fascinada por el hecho de que la muerte pudiera hacer acto de presencia en un lugar tan cotidiano como aquel, yo me había ido escondiendo detrás del semáforo, sin ser consciente de ello, y todavía hoy me extraño de que mis piernas me alejaran del escenario de la tragedia sin haber recibido, al menos de un modo directo, la orden de mi cerebro. Esta noche me ha ocurrido lo mismo. Después de encontrar a Elena tumbada en el armario, me he deslizado a lo largo de la pared hasta alcanzar el teléfono y he llamado a los servicios sanitarios, rogándoles que vinieran enseguida. Pero luego he permanecido en el pasillo, con la espalda pegada al muro y las manos sobre el rostro, anquilosado a causa del miedo. No me he atrevido a acceder de nuevo al dormitorio porque no sabía cómo actuar en una situación como esa, y en vez de comportarme como el hombre que debería habitar en mí, me he quedado en el corredor suplicando a Dios por la vida de mi mujer. Bueno, en realidad no solo he suplicado por su vida, sino que también he pedido que no se percatara de que la había dejado a solas en la que podría ser su última hora. Mi cobardía ha alcanzado tal cota de vileza que he preferido su muerte inmediata a una agonía lo suficientemente larga como para que reparara en mi abandono. Y todavía me martirizaba con mi bajeza moral cuando me he dado cuenta de que estaba acuclillado en una esquina del comedor, igual que me ocurriera la tarde en que un motorista falleció sobre un pozo de alcantarillado. Me lié desplazado del pasillo al salón sin percatarme de ello, lo cual me ha ratificado que, además de quedarme agarrotado ante las situaciones que me rebasan, tiendo a alejarme de ellas de modo absolutamente inconsciente. Por eso mismo, en este preciso instante, mientras los sanitarios sacan a Elena del armario, también mientras el perro del vecino ladra desde su balcón, me agarro a la puerta del dormitorio, temeroso de que mis piernas me arrastren hasta otra habitación y horrorizado ante la posibilidad de que, dentro de un rato, cuando hayan terminado su labor, los médicos me localicen agazapado tras los cojines del sofá, ovillado en el interior del baúl o llorando ante un abismo de 7 plantas. No quiero abandonar a mi esposa en un momento como este.
así que me aferro al batiente mientras observo el modo en que uno de estos médicos inyecta una sustancia, supongo que adrenalina, en el brazo de la moribunda y la forma en que el otro le arrea unos sopapos al tiempo que le ordena despertar, hasta que, de pronto, ella obedece. Súbitamente, mi esposa clava sus pupilas en el hombre que le ha devuelto la vida, y como éste se inclina hacia ella para darle literalmente la bienvenida al paraíso de las segundas oportunidades, ella le devuelve una sonrisa que, la verdad, ya quisiera para mí. En este momento no hago más que repetir la palabra gracias mientras las lágrimas resbalan por mis mejillas. Uno de los técnicos guarda el instrumental sin atender a mi lloriqueo, pero su colega, viéndome en semejante trance, me palmea la espalda. Asegura que todo se arreglará y me pide que sea bueno y le traiga una silla. Salgo disparado del dormitorio porque quiero serles de utilidad y mientras me dirijo al comedor les oigo cuchichear a mis espaldas. No me importa. Pueden despotricar contra mi cobardía cuanto quieran, porque habiendo resucitado a mi esposa, también me han devuelto la vida a mí. Sus insultos no me ofenden lo más mínimo, ni tampoco me afecta que ahora, cuando regreso con el mueble entre las manos, cambien burdamente de tercio para fingir que sus susurros no eran más que bromas sobre el estado de la paciente. Quieren demostrarme que lo peor ya ha pasado, que debemos alegrarnos por su recuperación, que incluso podemos contarnos chistes a su costa. Como hace uno de ellos al recomendarme que la próxima vez, si no me atrevo a sacar a la moribunda del armario, al menos le ponga una pastilla de alcanfor en el bolsillo. Ellos se desternillan con la gracieta. Yo no, pero tampoco protesto. A fin de cuentas, me han devuelto a mi pareja, así que me resigno a su falta de tacto y aguardo hasta que uno de los dos, dándose cuenta de que no considero que sea momento para gansadas, me confirma que mi mujer se pondrá bien. Después colocan a la paciente sobre una silla que arrastran hasta el descansillo, donde Elena, todavía adormecida pero igualmente hermosa, apoya su cabeza sobre el vientre de uno de sus salvadores y donde, aun cuando yo preferiría verla inclinada sobre mi pecho, asumo el rol de esposo pasmado que me toca representar. Y es entonces cuando entreveo el rostro de mi vecina asomando tras su puerta. La anciana aparece en el rellano como por arte de virlivirloque y observa a mi esposa con tanta fruición que parece dispuesta a abrazarla en cualquier momento. Por fortuna, se limita a preguntar qué ocurre y uno de los sanitarios, al reparar en que yo no contesto, responde que «No pasa nada, señora, vuelva a su casa y no se preocupe». Pero la mujer insiste, nos interroga sobre Elena 2, 3 y 4 veces, llegando a hacerse tan pesada que el otro técnico, también extrañado ante mi silencio, le asegura que la paciente ha sufrido una indigestión de lo más vulgar. Lógicamente, ella no traga, ni tampoco oculta su indignación al percatarse de que la tratamos como a una vieja chocha, por lo que de súbito se hincha de hostilidad hacia mi persona y señalándome con su uña postiza, vocea que yo soy el culpable de todo. Durante los siguientes segundos el rellano queda sumido en el más absoluto de los silencios, al menos hasta que mi mujer apoya una mano sobre el pecho de su salvador y lanza un gemido desde la caverna de su garganta, consiguiendo con semejante reacción que yo despierte de mi letargo y ordene a la viuda que se calle de una jodida vez. Luego empujo a los sanitarios hasta el interior del ascensor y diciéndoles que yo emplearé la escalera, les mando para la planta baja. Cuando al fin me quedo a solas con la vecina, cuando ya no hay testigos a mi alrededor, cuando además el mundo parece quedar reducido a nuestro descansillo, doy un paso al frente, me cuadro a menos de un palmo de la bruja y cierro los puños con tanta fuerza que incluso su gato se eriza. Puedo sentir el hedor a orín que desprende la bata de esta anciana, pero aún percibo con más nitidez el pestazo a miedo que emana su espíritu, un tufo que me envalentona, que me convierte en pura agresividad,
que me confiere poder. En verdad, un poder tan extraordinario que solo tengo que sugerir a esta carcamal que desaparezca inmediatamente de mi vista para que ella retroceda unos pasos, se adentre en su recibidor y, sumergiéndose en las sombras de su apartamento, cierre la puerta sin chistar media palabra. Cuando alcanzo la calle, uno de los enfermeros me indica que suba lo antes posible a la ambulancia. Y ya he arrancado a correr cuando descubro, frente a la portería, solitaria sobre el adoquinado, absurda en ese decorado, la silla con la que bajaron a Elena. Mi mujer jamás me perdonará que abandone este asiento a su suerte. Es más, estoy convencido de que a su regreso me armará un pitote no solo por haber dejado dicho mueble a la intemperie, sino por haberme largado de casa sin ordenar previamente el armario, cuyas perchas, dicho sea de paso, desbarajustó ella misma cuando tuvo la ocurrencia de esconderse en su interior. Pero ahora no debo perder el tiempo con asuntos de esta índole, así que monto en la parte trasera de la ambulancia y caigo de bruces sobre la banqueta cuando el conductor aprieta el acelerador. Luego contemplo la silla abandonada a través de las rendijas, y al verla en medio de la acera, como esperando a que alguien la use, me invade la misma sensación de soledad que experimenté la tarde de mi infancia en la que, después de presenciar la precipitación de mi vecina, y mientras observaba los espaguetis brotando por su nariz, descubrí a su marido saliendo a la misma terraza, escrutando el mismo vacío y, tras divisar el cadáver despanzurrado sobre el buzón de correos, subiéndose a la misma silla que su esposa empleara poco antes a modo de trampolín. El hombre permaneció allí arriba durante un buen rato, supongo que buscando el coraje como para emular los vuelos de su mujer, pero al cabo se apeó del taburete. Se acurrucó en una esquina del balcón y, sin reparar en mi presencia, rompió a llorar. Desde aquel entonces, cuando trato de representar gráficamente el concepto de soledad, me sobreviene la imagen de un hombre sollozando junto a una silla vacía, y precisamente esa es la estampa que se adueña de mi cerebro cuando ahora, mientras observo el asiento olvidado junto a la portería, rebrota en mi interior la misma comezón que sentí en aquella terraza del pasado. Una comezón que me haría llorar si no fuera porque tengo al sanitario a mi lado. Este hombre no presta atención a la paciente, sino que se concentra en el respirador artificial, la bolsa con el suero y el artilugio de las constantes vitales, pero no en mi mujer, y todavía observo el modo en que este individuo se desvive por los cachivaches que surcan el cuerpo de Elena cuando me devuelve la mirada. En este momento parece enfadado, tal vez harto, quizá cansado. Puede que esta tarde haya presenciado la muerte de un par de personas en la misma camilla donde ahora descansa la paciente, y por eso contrae el rostro, o también podría ser que me considere responsable de la situación a la que mi mujer ha llegado y muestre su repulsa hacia mi persona torciendo el gesto de ese modo. Sea por lo que sea, su actitud ejerce tanta presión sobre mi conciencia que de pronto, temeroso de que realmente me acuse de las circunstancias presentes, le juro que no ha sido culpa mía. Lo digo en voz baja, como si hablara para mis adentros, y el sanitario, sin duda acostumbrado a toda suerte de reacciones por parte de los acompañantes, se limita a apoyar la coronilla en la ventana, clavar la atención en el techo y suspirar con resignación. Acto seguido, más preocupado por ganarme el respeto del técnico que por cuidar a mi mujer, cojo la mano de Elena, le atuso el pelo y musito que estoy aquí, cariño, a tu lado. Sé que el enfermero aprueba mi acción porque la paciente necesita contacto humano, pero ambos somos conscientes de que hay algo de artificial en mis actos y de que en realidad acaricio estos dedos porque tengo que hacerlo, no porque me salga de dentro. Y es que ahora mismo siento un profundo rechazo hacia mi mujer,
hacia la acción de mi mujer, hacia el intento de abandono perpetrado por la mujer que juró estar a mi lado en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en no sé cuántas cosas más ni tampoco en cuántas menos. Me comporto con ternura porque entiendo que ella necesita mi apoyo, pero en verdad siento unas enormes ganas de saltar fuera de la ambulancia y echar a correr hacia cualquier sitio, a lo mejor hacia la playa, puede que hacia los confines de esta ciudad, acaso hacia el país de los hombres abandonados. En vez de eso, trato de reclinarme sobre el cuerpo de Elena para besarle la frente, ya que el respirador impide que haga lo propio en su boca. Y justo cuando me incorporo para acercar mi rostro, la ambulancia frena de golpe. El sanitario abandona la banqueta de un brinco, abre las puertas del maletero, salta sobre el asfalto, tira de la camilla, lanza un grito, hace una señal, saluda a un médico, informa de que trae una intoxicación por somníferos, entrega unos papeles y cede el paso a un celador que, a continuación, empuja la parihuela hasta el pabellón de urgencias psiquiátricas del hospital al que hemos llegado. Apenas un instante después, cuando Elena ya ha desaparecido tras la puerta automática y cuando se supone que yo debería correr a su zaga, me detengo ante el técnico sanitario porque me siento en la obligación de agradecerle el esfuerzo realizado. El tipo está de pie a menos de 1 metro esperando mi discurso y yo, que nunca me había sentido tan juzgado como en ese momento, solo acierto a decir que hoy es nuestro 5º aniversario de bodas. Entonces el hombre palmea mi rostro, señala la entrada del edificio y nuevamente me pide que sea bueno y entre en la sala de espera. Luego monta en la ambulancia, anota algo en un portafolio y me mira de soslayo. Y ahora, habiendo desaparecido el vehículo tras la primera curva y descubriéndome en medio del aparcamiento sin nadie a mi alrededor, me embarga la misma sensación de soledad que me dominó al contemplar la silla abandonada ante la portería de casa, o al espiar muchos años antes al marido que no se atrevió a seguir a su esposa hasta el más allá. En el pabellón de urgencias psiquiátricas reina una tranquilidad absoluta. En la parte derecha del vestíbulo hay un patio de butacas donde un puñado de familiares aguarda noticias sobre sus parientes ingresados. En la izquierda, un mostrador donde una enfermera mantiene una conversación telefónica. Y enfrente, un reguero de puertas perfectamente apestilladas. No sea que algún paranoico intente darse a la fuga en el momento menos pensado, tras las cuales se atiende a los recién llegados. Me dirijo a la recepcionista para informarme sobre el paradero de mi esposa, pero antes de que pronuncie una sola palabra, la mujer levanta un dedo pidiéndome que aguarde a que cuelgue el auricular. Instantes después, me identifico como el marido de Elena Domingo y me quedo con la palabra en la boca cuando quiero anunciar el motivo por el cual han ingresado a mi pareja. Mis labios se mantienen pegados, apenas intento pronunciar el término que define el acto llevado a cabo por la paciente. Y aunque imagino que en el pabellón de psicopatologías no hay lugar para remilgos, es así como me doy cuenta de que me avergüenza reconocer abiertamente que mi esposa se ha cansado de vivir. Recuerdo que durante mi adolescencia todo el mundo se burlaba del marido de mi vecina porque un par de años después de haber devenido enviudo y por consiguiente cuando a nadie importaba ya todo aquello, continuaba asegurando que su mujer había resbalado mientras regaba las plantas. Aunque la comunidad conocía sobradamente la historia de la precipitación, entre otras cosas porque mi madre se encargó de propagar a los 4 vientos mi relato sobre los hechos, aquel individuo se empeñaba en convencernos de que esa muerte había sido causada por un accidente de lo más estúpido y la gente, cansada de soportar semejantes fabulaciones, le respondía: «Claro que sí, Manolo, tu esposa resbaló mientras manipulaba las macetas colgadas en el techo de la terraza».
Detectando sarcasmo en estos comentarios, el viudo insistía en su teoría del traspié y lo hacía con tanto ahínco que, según recuerdo, la gente evitaba charlar con él para impedir que les diera la vara con un asunto del que nada querían saber. De hecho, el hombre se empeñaba tanto en llamar blanco a lo negro que en una ocasión el hijo de los del tercero segunda, por otra parte un chaval de lo más conflictivo, le gritó que dejara de dar la murga con el rollo de la difunta, porque todos sabíamos que se había tirado por el balcón para perderlo de vista a él y de paso para joderle la vida al pobre Julito. Evidentemente, tras encajar tamaña réplica, al viudo le dio un telele del que despertó un par de horas después sin recordar nada de lo ocurrido, o al menos eso aseguró, porque durante los siguientes años el tal Manolo continuó repitiendo lo del tropiezo siempre que tuvo ocasión, y solo cesó en su empeño por transmutar la realidad cuando un atardecer, si no recuerdo mal a mediados de mayo, coincidió conmigo en el ascensor. Mi madre me había ordenado que no hablara con el vecino bajo ninguna circunstancia, por lo que yo siempre echaba un vistazo por la mirilla antes de salir al descansillo, y por lo que a veces, cuando lo veía rondando el edificio, me escondía por las esquinas a la espera de que se apartara de mi camino. Pero una tarde entré corriendo en la portería porque me estaba meando y me colé en el ascensor sin fijarme en la persona que unos segundos antes se había metido en ese mismo lugar, y al dar de bruces con aquel viudo multiplicado hasta el infinito a causa del juego de espejos, no me atreví a retroceder. Apenas habíamos iniciado el trayecto de subida hacia nuestra planta cuando el tipo se arrodilló delante de mí. Puso las manos sobre mis hombros y empezó a llorar al tiempo que me pedía, entre hipidos, mocos y temblores, perdón. Yo no sabía qué hacer, salvo clavar mi espalda en la pared y mearme encima. Por suerte vivíamos en un cuarto piso, así que pude escapar con cierta celeridad, dejando a aquel hombre, que en teoría tenía que apearse en el mismo rellano, dentro de un ascensor enseguida solicitado por algún vecino que debió de llevarse un buen susto al encontrarse al viudo loco arrodillado en aquel receptáculo vacío y, por supuesto, meado. He recordado todo esto porque ahora mismo también me siento incapaz de pronunciar la palabra que define el acto de mi esposa, y porque de alguna manera temo acabar transfigurando la realidad del mismo modo que lo hiciera aquel hombre de mi infancia. No obstante, cuando al fin consigo apartar estas remembranzas de mi cabeza, descubro que la recepcionista me observa con cierta indiferencia. Mi ensimismamiento no ha extrañado a la enfermera, básicamente porque trabaja en el pabellón de urgencias psiquiátricas, lo cual la ha inmunizado ante las rarezas del ser humano y porque además posee un fichero donde figuran los nombres de los recién llegados, así como las causas por las que fueron ingresados. De modo que ahora, tras echar un vistazo al impreso de admisión de Elena Domingo, esboza una sonrisa cargada de compasión. Me indica que tome asiento hasta que alguien me llame y, adoptando el mismo tono de voz que empleara el técnico sanitario cuando dio a mi esposa su particular bienvenida al paraíso de las segundas oportunidades, me susurra que todo se arreglará. Entonces me siento junto a un caballero que, al punto de tenerme a su lado, inclina la cabeza, extiende la mano y me da las buenas noches. Correspondo a su saludo por cortesía, pero enseguida me reclino hacia el costado contrario porque no quiero entablar ninguna conversación. Pese a mi actitud claramente introvertida, el tipo sigue observándome, tal que si no se hubiera enterado de que le estoy dando la espalda, y como temo que en cualquier momento me pregunte el motivo de mi visita, asunto sobre el que no deseo decir ni una palabra, decido inventarme una mentira. Por ejemplo, que Elena ha sufrido un ataque de ansiedad que me ahorre explicaciones mayores. Por suerte, los minutos pasan sin que el hombre pretenda diálogo alguno, y cuando le miro de nuevo, descubro que está leyendo el periódico como si tal cosa.
Luego observo a la concurrencia, con curiosidad, quizá buscando a chalados entre nosotros, pero todo el mundo se comporta con normalidad, como si esperaran entrar en el dentista y no en las cabinas de un pabellón psiquiátrico. Y todavía me sorprendo más cuando llaman por el altavoz a una mujer situada a unas filas delante de mí, quien de inmediato se levanta, camina hasta el mostrador de la recepcionista y se echa al coleto las pastillas que le entregan. Así es como me doy cuenta de que no estoy rodeado por los familiares de enfermos, sino por los pacientes mismos. Los locos de mi ciudad aguardan tranquilamente en la sala de espera porque la medicina contemporánea ya no trata a desquiciados, sino a personas normales, personas como mi esposa o como yo mismo, en cuyo interior habitan monstruos imposibles de describir. Yo me imaginaba que el departamento de urgencias de un hospital psiquiátrico estaría repleto de chalados balanceándose de adelante a atrás, babeando sobre sus propias camisas o dialogando con entes invisibles. Pero solo tengo que echar un vistazo a mi alrededor para darme cuenta de que me encuentro en un edificio con gente tan medicada, tan perfectamente medicada que ni siquiera parecen enfermos mentales, cosa que me inquieta todavía más, sobre todo porque ahora, mientras observo de refilón al hombre que hace un instante me saludó, o a la mujer que se muerde las uñas unos asientos más atrás, pienso que los locos de nuestro siglo parecen cuerdos y que cada mañana, cuando salgo de casa para dirigirme al trabajo, camino junto a un montón de tarados que, aun cuando al presente se muestren serenos, podrían cambiar de actitud en cualquier momento. Nunca me había parado a pensar que la ocultación de la locura es marca de nuestro tiempo, y a tenor de la tranquilidad que se respira en esta sala de espera, no puedo dejar de preguntarme cuántas personas conozco que deben medicarse en el más absoluto de los secretos por miedo a reconocer abiertamente que la vida, la acelerada vida que todos llevamos, se les ha convertido en una cosa insoportable. Hace tiempo leí en una revista que los antidepresivos eran el medicamento más vendido en este país y que incluso había estadísticas que afirmaban que 1 de cada 3 ciudadanos habíamos de sufrir algún trastorno mental a lo largo de nuestra vida. Pero no me había detenido a meditar sobre el significado de esas afirmaciones hasta ahora, cuando me veo rodeado de gentes vulgares y corrientes que, sin embargo, acuden al pabellón de urgencias psiquiátricas, no al pabellón de psiquiatría, sino al de urgencias psiquiátricas, porque algún resorte se ha disparado en sus cabezas. Y aunque estos pensamientos me agobian, principalmente porque me hacen dudar sobre el modelo social en el que todos estamos instalados, me reconforto pensando que si 1 de cada 3 ciudadanos habremos de padecer un trastorno mental en algún punto de nuestra vida, yo puedo sentirme libre de este tipo de enfermedades porque ya pasé mi etapa de inestabilidad cuando era pequeño. Me refiero a después de presenciar el suicidio de mi vecina, circunstancia que no solo me convirtió en un niño permanentemente metido hacia adentro y nunca hacia afuera, sino también en un chaval con serios problemas de integración. Me acuerdo ahora de aquellas tardes de colegio en las que, rodeado por unos compañeros que siempre me trataron con la más absoluta de las crueldades, que nunca toleraron las manifestaciones de enuresis que habrían de sobrevenirme hasta la edad de 15 años, me acuerdo, digo, de esas tardes en que me levantaba del pupitre pidiendo permiso a la señorita para ir a cambiarme los calzoncillos, pues en aquella época yo me orinaba en cualquier sitio sin que hubiera un motivo especial para ello, excepción hecha del trauma clavado en mi cabeza.
En esas ocasiones yo permanecía plantado en el centro del aula a la espera de que la profesora se diera cuenta de que tenía los pantalones mojados y solo me atrevía a moverme cuando la maestra de turno ponía su habitual cara de asco y me decía: «Por el amor bendito, señor Garrido, apártese inmediatamente de nuestra vista». Y como aquellos profesores, valga apuntar en su mayoría mujeres, jamás mostraron un ápice de compasión hacia el chaval con enuresis, comportándose más bien del modo contrario, ahora temo que la enfermera, en mi imaginación una copia de la profesora a quien mis orines daban asco, tampoco me deje abandonar el patio de butacas donde me encuentro sentado. Así que me levanto con lentitud y espero a que me dé permiso para alejarme de todos estos locos con aspecto de personas normales. Entonces, cuando la recepcionista me descubre plantado en medio de la sala, con la mirada fija en ella y los hombros inclinados hacia la salida, me guiña un ojo indicándome que en este hospital y en general en el mundo adulto puedo hacer cuanto me venga en gana sin aguardar el consentimiento de nadie. Y de inmediato me siento feliz de encontrarme en un lugar donde se ayuda a la gente con problemas y no en un colegio donde se menosprecia a los niños emocionalmente poco desarrollados. Antes de abandonar mi puesto, echo un vistazo a mi alrededor, reconfortándome en la idea de que, en esta ocasión, los raros son los demás y no yo, lo cual hace que durante unos segundos me sienta tan a gusto con mi estabilidad psíquica que miro a la concurrencia con un rictus de superioridad que por un momento amenaza en convertirse en una gran carcajada. Algo que, sin duda, habría ocurrido si no llega a ser porque el altavoz menciona de pronto mi nombre, recordándome que yo estoy aquí porque mi esposa ha intentado quitarse la vida. Realidad esta tan contraria a mis ganas de reír que, en última instancia, observo a los pacientes aquí reunidos pensando que todos, absolutamente todos, estamos condenados a penetrar en el oscuro túnel de las enfermedades mentales. Y eso no es cosa de risa. ¿Acaso un minuto después, cuando ya me he acercado al mostrador aclarando que yo soy el Julio Garrido a quien han llamado por megafonía, un médico se planta delante de mí y, apartando la mirada de la carpeta que sostiene entre las manos, me pide que le acompañe? Entonces entramos en un despacho donde solo hay una mesa, 3 sillas y una libreta vacía. Decorado tan austero como el del doctor que tengo delante, cuyo rostro expresa tan pocas emociones que incluso provoca rechazo. En realidad, se diría que alguien ha borrado sus facciones con una goma, o peor aún, que se las raspó él mismo para que nadie intuyera los pensamientos que rondan su cesera. Sin duda, pensamientos oscuros cuando los enfermos relatan sus locuras. Además, mientras me fijo en los botones que parece tener por ojos y la cremallera que le han puesto por boca, el tipo permanece inalterable en su butaca. No sonríe, no habla, no parpadea, incluso se diría que no respira. Se limita a observarme en el más absoluto de los silencios y solo de vez en cuando asiente con la cabeza, como dándose la razón a sí mismo, o como si la mano que mueve los hilos de esta marioneta con aspecto de médico sufriera repentinos espasmos. Lógicamente, su actitud resulta de lo más molesta. Cada vez que muestra una nueva conformidad con alguna de las deducciones que, supongo, asoman en su propia mollera, me entran ganas de liarme a puñetazos contra el saco que la genética le colocó sobre los hombros. Pero consigo reprimir mi agresividad manteniéndome en la silla, a la espera de que este fantoche abra la boca de una puñetera vez. ¿Es usted consciente de que su esposa ha tratado de suicidarse? Suelta de sopetón, y no respondo porque, al escuchar el verbo que define la acción llevada a cabo por mi pareja, y que este alienista ha escupido con la mayor de las impunidades,
Algo retumba en mi cabeza. Jamás creí que una palabra pudiera provocar semejante punzada en el alma, pero el término atraviesa mi espíritu de un modo tan fulminante que ahora mismo temo sufrir un soponcio, parejo al que experimentó el vecino de mi infancia cuando el adolescente del tercero segunda le gritó que su esposa no había tropezado mientras regaba las plantas, sino que había saltado para perderlo de vista y de paso para joderle la vida al pobre Julito. ¿Es la primera vez que intenta suicidarse? Continúa. En esta ocasión, pese a que asiento de un modo evidente, el doctor hace caso omiso de mi respuesta y, reclinándose sobre el escritorio, matiza el interrogante. ¿Está usted seguro, realmente seguro de que es la primera vez que la paciente trata de suicidarse? Hasta hace unos instantes estaba seguro, realmente seguro de que Elena jamás había cometido un acto como el de esta noche, pero ahora, sabiéndome ante un psiquiatra que se ha enfrentado a cientos de casos parejos al de mi mujer, no lo tengo tan claro. Pensándolo bien, todo el mundo puede haber alzado la mano contra sí mismo sin que nadie se haya enterado. Sin ir más lejos, el médico que tengo delante. Tal vez este hombre entretiene sus noches componiendo la palabra muerte con las grajeas que roba en el hospital y después pasa varias horas mirando ese sustantivo. Abre la cremallera de su boca para echarse al pescuezo la M, la U, la E, la R y así sucesivamente. Y quizá al cabo de un rato, cuando ya se ha estirado en el sofá a la espera de que ese mismo vocablo se reconstruya en su estómago, se arrastra hasta el lavabo, porque el miedo, y solo el miedo, y nada más que el miedo, le obliga a vomitar hasta el trazo más pequeño de la palabra ingerida. De igual forma, la vecina de mi infancia también podría haber probado suerte con anterioridad a la ocasión de Marras, pero solo se atrevió a saltar por la barandilla al saberse ante un espectador y por tanto al cerciorarse de que su acto habría de perdurar en el recuerdo de alguien. Así pues, no estoy en disposición de afirmar que Elena no haya realizado alguna intentona en el pasado, ni que a lo largo de esta última semana no haya probado otros escondites antes de decidirse por el del armario, ni tampoco que ahora mismo, mientras el médico pierde el tiempo con adivinanzas sobre los quehaceres secretos de mi esposa, ella no esté cortándose las venas con algún bisturí del hospital. Y como no puedo asegurar ninguna de estas cosas, prefiero no responder a una pregunta obviamente retórica que solo pretende instalar la duda en mi interior. Este médico me ha interrogado 2 veces sobre el mismo asunto porque quiere que comprenda que nadie, absolutamente nadie, queda libre de sospechas. Y en este momento, cuando ya se muestra satisfecho por la desazón que su cuestionario ha provocado en mí, se acomoda en su butaca, se pasa la mano por la boca y apoya la nuca en el respaldo de su asiento. Su mujer saldrá de esta. Añade a continuación, pero debe usted saber que hay muchas posibilidades de que lo intente de nuevo. Las estadísticas demuestran que casi todos los suicidas fracasados reinciden en su intento en el plazo de 10 años. Me molesta que emplee la palabra fracasados porque considero que no debe llamarse así a quienes no consiguieron la muerte. Por tanto, durante los siguientes 10 años usted tendrá que estar alerta ante cualquier comportamiento extraño de la paciente. 10 años. Susurra una voz en mi interior y repite, 10. Mi esposa acaba de salir de una depresión. Acierto a decir con la esperanza de que este dato sirva para algo. Sí, bueno, eso es lógico. Masculla y sin dar más importancia a mi comentario, añade. Ahora iniciaremos un tratamiento para ayudar a su mujer. Con un poco de suerte descubriremos que continúa padeciendo un simple trastorno mental y... ¿Un simple trastorno mental?
El tono con el que he lanzado esta pregunta le ha parecido insolente, así que hiergue un poco la espalda para aclarar quién manda en este despacho. El 95% de suicidas sufre algún tipo de trastorno mental, perfectamente curable con psicofármacos y terapias. ¿Y el otro grupo? ¿Qué otro grupo? Pues el 5% restante. Ese otro porcentaje corresponde al de suicidas que alegan causas filosóficas, pero no creo que su esposa pertenezca a ese colectivo. ¿Por qué? Ahora parece dudar. Digamos que es difícil encontrar a gente que renuncia a la vida tras haber elaborado argumentos existencialistas. La mayoría de suicidas frustrados que pasan por esta consulta padecen serios trastornos de la mente. Y la verdad, señor Garrido, no creo que esto vaya a cambiar en el caso que nos ocupa. Aunque queda patente que este médico jamás se ha enfrentado a un paciente dispuesto a abandonar la vida por motivos más nobles que un mero desarreglo neuronal, y aunque tampoco hay duda de que su fe en la ciencia le impediría reconocer un caso de estos aun cuando se lo plantaran delante de las narices, doy por supuesto que mi esposa pertenece al 5% de personas capaces de dotar de un sentido filosófico a su propia muerte. No obstante, carezco de pruebas que certifiquen la inteligencia superior de mi mujer, por lo que me quedo callado ante un facultativo que no cree ni en un 5% de motivaciones del alma, básicamente porque ha conocido un 95% de casuísticas del cuerpo, y que en consecuencia se ha acostumbrado tanto a los desbarajustes en la composición química del cerebro que sería incapaz de diagnosticar un trastorno existencial, ni siquiera en un individuo que hubiera empleado la enciclopedia del pesimismo a modo de taburete en el que alzarse antes de encorbatar su pescuezo con una soga. Ahora mismo, mientras contemplo la cara sin rostro de este hombre y mientras compruebo que los botones de sus ojos no emiten el más leve destello de humanidad, me convenzo de que jamás encontrará entre sus pacientes más síntomas que los estrictamente relacionados con la serotonina. Nada más que esos. Ni humanismos, ni ateísmos, ni otras corrientes del pensamiento. Solo descalabros en ese neurotransmisor y ninguna cosa más. Incluso parece convencido de que el porcentaje que descuadra en su estadística corresponde a alguna afección cerebral que la ciencia todavía no ha detectado, pero que desvelará tan pronto como la tecnología lo permita. Momento a partir del cual la muerte voluntaria se convertirá en un acto tan biológico que ya no valdrá la pena ni llorar por los humanos que devinieron en cadáveres con la mayor de las intenciones. ¿Cómo puedo evitar que vuelva a ocurrir? Al suicidio se llega por aprendizaje. Responde fingiendo tener una frase idónea para cada ocasión. Su esposa ha ingerido un blister entero de somníferos y no ha muerto. Ahora ha aprendido que un blister no basta, por lo que dentro de un tiempo lo intentará con 2. Si fracasa de nuevo, triplicará la ración y luego la cuadruplicará y entonces sí, señor Garrido, entonces sí que morirá. Los errores enseñan y por eso digo que al suicidio se llega por aprendizaje. Quiero preguntarle por segunda vez qué debo hacer para impedir que mi mujer vuelva a atentar contra sí misma, porque considero que no me ha contestado. Pero el médico se adelanta a mis deseos, haciendo gala de la capacidad que su profesión le otorga para anticipar las reacciones de los demás. A partir de ahora, usted tendrá que hablar con ella. Hablar con ella el doble o el triple de lo que lo hace normalmente. Entienda que la angustia del suicida solo se apacigua cuando verbaliza los pensamientos que rondan su cabeza. El silencio hace que la gente fantasee, señor Garrido. Y en asuntos suicidas, fantasear es lo peor que se puede hacer. Siempre recomendamos a los familiares que, a partir de momentos como este, no muestren temor a la hora de abordar el tema de la muerte y que hablen abiertamente sobre el asunto.
Es la única forma de impedir que su mujer lo intente de nuevo. Repito, la única. Ahora bien, si esto no funciona, espíela. Atienda a su estado de ánimo constantemente y cuando la vea triste o incluso cuando la vea demasiado alegre, sospeche. Los cambios de ánimo suelen ser indicativos de algún trastorno, pero aún lo son más los repentinos periodos de calma. Si su mujer acostumbra a estar nerviosa y de pronto se apacigua, algo ocurre. Tal vez esté tranquila porque ha tomado una decisión, una que a usted no le gustará. Muchos suicidas potenciales entran en una etapa de serenidad absoluta justo antes de alzar la mano contra ellos mismos. Eso se debe a que han planificado su muerte con tanta diligencia que ya ni siquiera se ven a sí mismos en este mundo, y eso les relaja. Así que a partir de ahora, su misión consistirá en sospechar de cualquier cambio en el ánimo de su señora. No deje de sospechar, señor Garrido, porque la sospecha lleva a la anticipación. Tenga siempre presente que casi todos los suicidas dan pistas sobre sus intenciones, pero hay que ser capaz de ver esas pistas. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede esconder una advertencia. Cualquier detalle, ¿comprende? Cualquiera. Pero, ¿por qué quiere morir? Entonces el médico se frota la frente, como si él mismo llevara años tratando de dilucidar una respuesta apropiada, y explica. La idea del suicidio es fisiológica. Hay un momento en el que algunas personas empiezan a sentir un dolor que les impide vivir y cuando se les interroga sobre el origen de ese dolor, responden que proviene de la vida misma, como si la vida fuera la enfermedad, ¿sabe? Para esas personas la vida es puro dolor. Hace poco un paciente me comentó que cada mañana tenía la sensación de que lo ataban a un potro de torturas del que no le soltaban hasta la hora de dormir. Según me explicó, ese potro le causaba un dolor que no afectaba a ningún órgano en concreto, pero que de alguna forma los perjudicaba a todos. Un dolor que usted y yo calificaríamos de dolor en el alma, porque no tenemos otra forma de describirlo, pero que él definía como dolor físico. Evidentemente, ese hombre se refería a un dolor que ningún escáner puede localizar simple y llanamente porque se genera en el lugar más enigmático del cuerpo humano. Y en este punto golpea su propia sien con un dedo. Si usted experimentara ese dolor cada mañana de la semana, cada semana del mes, cada mes del año, al fin desearía que no hubiera mañanas. Sé que resulta difícil de entender, pero todos los suicidas a los que hemos podido entrevistar aseguran con unas palabras u otras que la vida les causa un dolor indecible. Y no hablan de un dolor abstracto, señor Garrido, sino de uno bien concreto. Ahora, aguarda a que deje de revolverme en la silla antes de proseguir. Por el momento, la psiquiatría no ha encontrado un denominador común entre las personas que hablan de ese dolor. Hay algunos marcadores que se repiten en la mayoría de casos, como el descenso en los niveles de cierto neurotransmisor, los condicionantes ambientales o los antecedentes familiares. Pero ninguno de estos indicadores es definitorio. Dicho de otro modo, a día de hoy no existen factores determinantes que nos expliquen el motivo por el que unas personas quieren vivir y otras morir. Sin embargo, aunque no sabemos por qué ocurre, sí que somos capaces de hacerle frente. La farmacología ha avanzado mucho, señor Garrido.
Ya hemos conseguido que el 90% de los pacientes con trastornos neuronales recuperen las ganas de vivir en pocos meses, y eso es un gran paso adelante. Pero, ¿por qué le ha ocurrido a mi mujer? Azar, asegura el doctor, simulando que no le importa reconocer abiertamente que la ciencia no ha logrado una respuesta más empírica a mi pregunta. Habría que analizar el caso de su esposa, pero probablemente no encontraríamos motivos capaces de explicar por sí solos el porqué de su intento. El deseo suicida es como la depresión, la esquizofrenia o incluso la ceguera. Le toca a quien le toca. Me alegro de que no haya elementos decorativos en este despacho, porque averiguar que la psiquiatría considera que el cerebro de Elena se ha distorsionado por puro azar y no por causas más elevadas hace que me entren ganas de estampar una escultura en la cocorota de este pelele disfrazado de psiquiatra. A partir de ahora, cuando su mujer vuelva a pensar en la muerte, usted deberá convencerla para que espere un día más antes de cometer cualquier barbaridad. Prosigue. Sé que cuesta entender, pero todos los suicidas fracasados, absolutamente todos, cuentan que la idea del suicidio apareció de pronto en sus cabezas y que simplemente hicieron caso a ese pensamiento. O sea que la idea suicida, la auténtica idea suicida, es impulsiva, aparece de repente y ¡plaf! Ellos se matan. Esto no significa que estas personas no hubieran pensado antes en la posibilidad de quitarse la vida. Todo lo contrario, lo han meditado mucho, incluso muchísimo. Pero el acto en sí, la materialización del pensamiento, llega de repente. De pronto se les ocurre que hoy es un buen día para llevar a cabo lo que han meditado tantas veces y lo hacen. El doctor calla un instante, probablemente porque rumia su propio razonamiento, y enseguida continúa. Aunque se hayan planteado la posibilidad de morir en otras ocasiones, solo la ponen en práctica cuando la idea se convierte en una imposición, en una voz que les grita: «Deja de pensarlo y hazlo». Y a la mañana siguiente, en caso de que hayan sobrevivido, todos, sin excepción alguna, se arrepienten de haberlo intentado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Nadie, y repito, nadie puede ser suicida las 24 horas del día. Si usted consigue que su mujer no se quite la vida hoy, probablemente mañana ella no querrá hacerlo. Tal vez vuelva a pensar en lo mismo al cabo de una semana, pero quizá pasen 5 años antes de que la orden aparezca de nuevo en su cerebro. Incluso puede que nunca más lo haga. Por eso debe usted estar muy atento a sus estados de ánimo y a la mínima de cambio, a la mínima digo, convencerla de que espere un día más. Y si ella no parece dispuesta a hacerle caso, insista. Repítale una vez tras otra que siempre puede suicidarse mañana. Esa es la frase más efectiva que existe. Dígale que espere un día más y verá cómo mañana ya no piensa en morir. Y al fin y al cabo, la idea del suicidio compite con uno de los instintos más básicos en todo ser vivo, el de supervivencia. Y normalmente el instinto de supervivencia es más fuerte que el deseo de aniquilación. Debajo de sus palabras, escondida entre las liaces que suelta, intuyo una condena, como si me sentenciara a un arresto domiciliario de 10 años, o como si apenas me estuviera revelando una milésima parte del drama que se me avecina. Recuerde lo que acabo de decirle, porque es fundamental. Todos los suicidas fracasados se arrepienten inmediatamente después de haberlo intentado. Y esto ocurre porque
Por más cansados que se sientan un día, a la mañana siguiente siempre encuentran fuerzas para seguir luchando, al menos durante un tiempo. Por tanto, cuando ella piense en la muerte, usted le pedirá un día más. Y cuando vuelva a pensar en lo mismo, tendrá que pedirle otro día. Y si hace falta un tercero, un cuarto, un quinto, y así hasta que ella deje de decir que la vida le causa dolor. El médico insiste tanto en la misma idea porque quiere asegurarse de que he entendido que a partir de este momento mi existencia devendrá en un estado de perpetua tensión. Durante los próximos 10 años, cada anochecer, cuando regrese a casa, recorreré el pasillo temiendo que mi esposa cuelgue del gancho de una lámpara, bucee en la bañera o agonice en el armario. Y cada mañana, cuando salga en dirección al laboratorio, la miraré como si fuera la última vez. Le recordaré que la quiero mucho y cerraré la puerta con la misma tristeza que sienten los dolientes cuando bajan definitivamente la tapa de un ataúd o, precisando un poco más, con la misma angustia que se apoderó de mí cuando, a la edad de 11 años, y tras el fallecimiento de mi abuela, se me ocurrió que habíamos enterrado a una mujer en realidad dormida, pensamiento que alimentó mis habituales obsesiones por la muerte hasta tal extremo que, durante la semana posterior al funeral, y siempre cuando la noche sumía mi casa en el más profundo de los silencios, podía escuchar con total nitidez el chiquichaque de sus uñas rascando el féretro, así como el tenue alarido con el que repetía mi nombre desde el cementerio, donde ahora sí habría de perecer. Durante los próximos 10 años, mientras me dirija al laboratorio, experimentaré ese tipo de angustias. Y durante el resto de la jornada laboral llamaré a mi esposa cada 2 por 3. Le recordaré que sigo amándola tanto como esa misma mañana. Y le sugeriré que venga a la universidad para comer conmigo, reprimiéndome las ganas de llorar cuando responda que hoy, al igual que ayer y anteayer y anteanteayer, no le apetece salir del piso. De este modo, transcurrirá mi futuro inmediato en el mejor de los casos, porque en el peor no habrá motivos para la angustia. ¿Y cómo sabré cuando está pensando en la muerte? Pregunto. Es su mujer. Se supone que usted la conoce. Ha dicho esto con crueldad y a renglón seguido. Tal vez arrepentido por la dureza de su comentario, abandona la butaca, se coloca delante de mí y se sienta en el borde del escritorio. No me gusta su actitud. No es mi amigo, tampoco mi padre, ni siquiera mi médico. De hecho, no sé ni cómo se llama, así que no lo quiero tan cerca. A partir de ahora, usted es la única persona que podrá quitarle de la cabeza la idea de la muerte. Los demás no estarán a su lado. Téngalo muy presente. Está solo en esto. Y aún se pone más serio cuando añade: vivir con un suicida no es fácil. Y cuando repite: nada fácil. Y cuando reafirma: en absoluto fácil. Y justo en este momento se escucha un batacazo al otro lado de la puerta, seguido de un insulto y de un griterío cada vez más intenso. Resulta evidente que algo ocurre ahí afuera, pero el psiquiatra, empeñado en aparentar que controla la situación, no se inmuta. Al menos hasta que, percatándose de mi turbación, me aclara que el personal de su centro está acostumbrado a bregar con los ataques de histeria de los pacientes. Como cabe suponer, su explicación no me tranquiliza lo más mínimo, porque un hombre como yo, que pasa los días analizando insectos y las noches tragando televisión, no soporta tantas emociones en un espacio de tiempo tan breve. Hoy
He visto a mi esposa moribunda en el interior de un armario. Me he enfrentado a la bruja de mi vecina. He soportado las bromas de los técnicos sanitarios. He rememorado mis traumas infantiles. He descubierto que los chalados pasan inadvertidos entre nosotros. Me ha caído una sentencia de 10 años de tensión. Y para colmo de males, ahora me encuentro en un despacho tras cuya puerta forcejean los mismos tarados que hace un rato se comportaban con serenidad. ¿Cómo diablos voy a estar tranquilo? Aunque intente fingir aplomo por temor a que el médico analice mi lenguaje gestual, no logro evitar que los nervios se crispen bajo mi piel y que el sudor resbale a borbotones por mi frente. Hasta que de pronto, cuando ya me imagino a mí mismo agarrando las solapas del psiquiatra para rogarle que intervenga antes de que esa panda de desquiciados eche la puerta abajo, el jaleo cesa. Hace un momento la sala de espera sonaba como si acaeciera una batalla campal, pero en un abrir y cerrar de ojos el estruendo se ha disipado y el médico, que continúa en la misma posición que adoptó antes del escándalo, prosigue con su perorata como si nada hubiera ocurrido. He ordenado el ingreso de su mujer por pura rutina. Siempre ponemos a los suicidas bajo observación durante 24 horas, porque ese plazo de tiempo es el más peligroso. Tenemos que asegurarnos de que la paciente ha abandonado sus ideas autolesivas. ¿Entiende? No respondo. Ahora le aconsejo que se marche a casa y piense en lo que le he dicho. ¿Pero puedo ver a mi esposa antes de irme? No. El psiquiatra se muestra tajante en este punto y, para demostrar que no cederá ante mis demandas, regresa a su asiento tras el escritorio y realmente no cambia de opinión, ni siquiera cuando le insisto por segunda, tercera y hasta cuarta vez. De hecho, mientras le pido que me permita charlar con mi mujer, ni que sea durante medio minuto, el hombre desvía la mirada hacia uno de los cajones y, haciendo caso omiso a mis súplicas, rebusca ahí dentro los papeles que, según me aclara, deberé firmar a continuación. Pero no pienso ceder con tanta facilidad. Necesito dar las buenas noches a mi esposa, porque llevo 5 años besándola antes de meterme en la cama y porque no creo que ninguno de los dos concilie el sueño si hoy, dejándonos vencer por las circunstancias, rompemos esta costumbre. Así que no me importa implorar en una quinta ocasión que, por lo que más quiera, me deje hablar con Elena. Y tampoco me conformo cuando el psiquiatra, escudándose en la posibilidad de contradecir la normativa del hospital, me explica que un gran número de pacientes responsabiliza a sus familiares de sus propias desgracias, por lo que el centro no considera conveniente que durante las primeras 24 horas los ingresados mantengan ningún tipo de contacto con quienes precisamente les hacen pensar en la muerte. Debo reconocer que el argumento resulta incontestable, cuando menos si no fuera porque en este caso nadie me puede culpar de las acciones de mi mujer, o eso creo, aunque, siendo sincero, ya no me atrevo a asegurar nada. Tal vez Elena me considera el causante directo de sus desdichas, y yo ni siquiera me he enterado. ¿Quién sabe? A estas alturas todo resulta confuso. Tan confuso que decido preguntar si mi esposa ha dicho algo negativo sobre mi persona y el médico, que no se sorprende ante mi temor, responde que eso pertenece al secreto profesional. Luego me escruta de un modo extraño, como si me retara a intuir qué ocultan esos botones que la profesión le ha puesto por ojos, o como si saboreara el poder que su bata le otorga, y de nuevo echa la mirada sobre el cajón. Hoy es nuestro aniversario de bodas, comento como último recurso. Lo sé, he hablado con ella, pero eso no cambia nada. A continuación, extrae la autorización para el ingreso de mi mujer y antes de que yo muestre mi disconformidad, me aclara que si no la firmo, llamará al juzgado para que otorguen la tutela de Elena Domingo al hospital. No crea que hacemos esto por gusto, dice. Además de la causa que le he explicado antes, hay otros motivos por los que retenemos a los pacientes durante las 24 horas siguientes al intento.
Para empezar, existen suicidas que deciden abandonar el mundo abriendo la llave del gas a sabiendas que el edificio volará por los aires cuando un vecino pulse el timbre. Hay mucha gente enfadada con la sociedad, ¿sabe? Y nosotros tenemos que proteger al vecindario de esos rencorosos. Pero hay otro motivo. El dinero, querido amigo, el cochino dinero. En este hospital estamos acostumbradísimos a limpiar el estómago de ancianos que fueron instados por sus herederos a tragarse más de una tableta de somníferos. Y nosotros también tenemos que proteger a esa gente. ¿Verdad que lo entiende, señor Garrido? ¿Verdad? De nuevo, el silencio. Hasta que no hayamos hablado con su mujer tranquilamente y hasta que la policía no le haya tomado declaración, no le daremos el alta. Y no hay más que añadir a este respecto. Después señala los papeles que ha depositado sobre la mesa y me recomienda que los firme sin rechistar. Pero sus argumentos no bastan para que yo renuncie a Elena, así que le miro a los ojos, respiro hondo y pido por última vez que haga una excepción. Y entonces parece dudar. Durante unos instantes el psiquiatra me escruta con interés como extrañado ante mi empecinamiento y por fin entreveo en su rostro un auténtico rostro emergido de la bola de trapo que ostenta por cabeza. El empeño que he puesto en demostrarle que realmente necesito hablar con mi esposa ha ablandado su corazón y por paradójico que esto sea, de pronto me entra un miedo atroz a enfrentarme a Elena. Creo que he asediado al médico porque eso se espera de todo buen marido, pero en verdad carezco del valor para encararme a quien ahora mismo, pese a nuestros 5 años de matrimonio, me parece una auténtica desconocida. El temor a sentarme junto a una mujer que tal vez me acuse de haber alimentado sus tristezas me recuerda al pánico que me entró cuando la vecina de mi infancia puso un pie sobre la barandilla y dejó transcurrir unos segundos antes de pronunciar aquello de «Hasta otra, Julito». A menudo pienso que se despidió de mí porque en lo más hondo de su espíritu deseaba que yo, cargado de inocencia a causa de mi edad y en consecuencia capaz de devolver a cualquier adulto la esperanza en un mundo mejor, dijera algo que la hiciera retroceder. Pero me callé. La situación resultaba tan extraña que me quedé mirándola sin abrir la boca. Luego ya fue demasiado tarde. Evidentemente, durante los siguientes años, además de generar la idea de que la gente habría de tirarse a las ruedas del autobús apenas intuyera mi presencia, también me convencí de que las palabras podían salvar vidas. Y en vez de ponerme a hablar por los descosidos, cosa que habría sido lo lógico en una circunstancia como aquella, me convertí en un niño que vivía para sus adentros y nunca para sus afueras. A la edad de 8 años quedé tan impresionado por las consecuencias de mis silencios que, siempre de un modo inconsciente, comprendí que mis labios jamás expulsarían un solo comentario de utilidad para los demás. Y aunque el decurso del tiempo apaciguó esta creencia, todavía perdura en mi interior la idea de que mis cuerdas vocales se agarrotan ante determinadas situaciones. Por eso mismo me aterroriza la posibilidad de no encontrar un discurso para soltarle a mi esposa, motivo por el cual cruzo los dedos deseando que, en su calidad de psiquiatra, este hombre deduzca que no estoy preparado para hablar con Elena. Quiero que él represente su papel fingiendo no haberse dado cuenta de que, en lo más hondo de mi espíritu, no quiero enfrentarme a la paciente, y a cambio yo interpretaré el mío, simulando que me indigna que no me permita hacerlo. Por desgracia, el médico no da muestra de estar dispuesto a seguirme el juego. Todo lo contrario. Parece reflexionar sobre la posibilidad de hacer una excepción en mi caso,
y ya siento un tembleque en las piernas cuando, al reparar en que el psiquiatra vuelve a pasar la mano por su boca, acaso para cerrar nuevamente la cremallera que une sus labios, entiendo que este tipo jamás permitiría que un familiar visitara a uno de sus pacientes durante las primeras 24 horas, pero que simula dudar porque se lo pasa en grande, atormentando a cuantos se hacen los jabatos sin apenas haber reflexionado sobre lo que ocurriría si los dejaran a solas con unos enfermos que los culpan de todos sus males. Si este médico disfruta provocando estos sufrimientos, ahora mismo debe de gozar de lo lindo, porque las estoy pasando canutas. Y todavía sudo la gota gorda cuando un celador de enormes proporciones irrumpe en el despacho. Se coloca al lado del pelele y le susurra algo al oído, momento a partir del cual todo se acelera. De pronto, el psiquiatra se impacienta, por lo que me planta un bolígrafo delante de las narices. Me ordena que firme el documento y apoya las manos sobre el escritorio, en una actitud obviamente intimidante. El alienista me mete prisa, porque algo ha ocurrido con los chalados de la sala de espera, pero aún me quedan ánimos para fingir que no me gusta la prohibición de pasar siquiera 5 minutos junto a mi mujer. Así que chasco la lengua en señal de disconformidad y me cruzo de brazos sin tocar el bolígrafo. Sin embargo, cuando el celador me coloca una mano sobre el hombro y me dice que firme el jodido papel de una puta vez, obedezco. Después, mientras ese mismo enfermero me empuja hacia la salida arreándome golpecitos en el omóplato, el psiquiatra me aclara que mañana por la noche, siempre y cuando el diagnóstico lo permita, una ambulancia llevará a mi esposa a casa. Y al cabo de unos segundos me encuentro en una sala de espera donde no queda ni un alma. El montón de pacientes que antes ocupaba este patio de butacas ha desaparecido, pero la recepcionista continúa en el mostrador como si no ocurriera nada y únicamente reacciona cuando se da cuenta de que la miro boquiabierto. Solo entonces me da las buenas noches, esboza una enorme sonrisa y coloca un dedo ante su boca indicándome que no haga preguntas inoportunas. Desde la calle echo un vistazo a la puerta automática del pabellón de urgencias psiquiátricas. Mi esposa pasará la noche en un edificio que se traga a la gente. Pienso, y enseguida me sobreviene el deseo de regresar sobre mis pasos para, cueste lo que cueste, sacarla de un lugar donde los médicos pierden el rostro y los pacientes la tutela de sus familiares. La renuncia a la potestad sobre mi esposa me sabe a traición y el miedo a que la empastillen lo suficiente como para alterar su personalidad, acaso para anularla, me aterroriza. He visto demasiadas películas sobre sanatorios donde trepanan cráneos, fijan párpados y amarran muñecas. Así que no me cuesta imaginar a Elena golpeando una puerta repleta de cerrojos, clamando mi nombre por los pasillos de esta suerte de manicomio, o soportando los tocamientos de los chalados con quienes tal vez comparta habitación. Y estas fantasías promueven mis ganas de rescatarla hasta tal extremo que decido entrar de nuevo en el hospital. Entonces doy un paso al frente, lo cual acciona la apertura automática del vestíbulo, y la enfermera, al descubrirme plantado ante la puerta, me dice que no con la cabeza, acción que me hace retroceder inmediatamente. He dado marcha atrás porque alguien que no sabía lo que yo iba a hacer me ha ordenado que no lo hiciera. Y ahora permanezco frente al edificio sintiéndome más estúpido que nunca, y ya estoy devanándome la cesera con reflexiones sobre mi incapacidad para llevar a cabo las acciones que me propongo, cuando un bocinazo me devuelve a la realidad. Mi cuerpo bloquea el paso de una ambulancia, cuyo conductor me hace señales para que me quite de en medio, amén de que puedo leer la palabra imbécil en sus labios.
y de inmediato me echo a un lado para que la furgoneta se detenga a mi vera y un sanitario, uno distinto al que dio a Elena la bienvenida al paraíso de las segundas oportunidades, salte sobre el asfalto, tire de la camilla donde dormita un hombre, lance un grito, haga una señal, salude a un médico, informe sobre algo que no alcanzo a escuchar, entregue unos papeles y se da paso al enfermero que a continuación empuja la parihuela hasta el pabellón de urgencias psiquiátricas del hospital que yo acabo de abandonar. Apenas un instante después, el técnico se encara al acompañante, imagino que esposa del recién ingresado, quien parece sentirse en la obligación de agradecer el esfuerzo realizado a unos sanitarios que probablemente salvaron a su marido de una muerte segura. Sin embargo, como la mujer no articula palabra, el técnico le palmea el hombro, señala el edificio y por supuesto le dice que sea buena y que entre en la sala de espera. A los pocos segundos, la ambulancia desaparece tras la primera curva y yo, que durante todo este rato he observado la escena en silencio, me fijo en la señora, quien me devuelve una mirada aterrada, casi al borde del llanto, idéntica a la mía hace unas horas y... en vez de darle consuelo, me alejo rápidamente del lugar. Bien, pues eso fue el segundo capítulo de Los Bosques de Uppsala, de Álvaro Colomer. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Los antidepresivos son el medicamento más vendido. Nadie escapa de las garras de la enfermedad mental. El deseo de morir es como la depresión, la esquizofrenia o la ceguera. Le toca a quien le toca. Al suicidio se llega por aprendizaje. Todos los suicidas que fracasan en su intento acaban por arrepentirse. Nadie puede ser suicida a las 24 horas del día. La conducta suicida es impulsiva. Siempre se puede dejar el suicidio como asunto pendiente para mañana, etcétera, etcétera, etcétera. No sé ustedes, pero a mí me parece un acto muy valiente por parte del autor el tomar prestada la bata de médico psiquiatra y soltarnos a bocajarro tremendos mazazos que, siendo el suicidio un tema tabú, pocos se atreverían, no digamos a soltar, a insinuar siquiera. ¿Ya se va entendiendo por qué decidí compartir con ustedes esta aventura por aguas prohibidas? Yo espero que sí. En fin, si a ti como a mí te gustan las plumas valientes, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. En mi Instagram, @Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.